tenía dudas entre el Ejército de Tierra e Infantería Marina, pero de alguna manera durante la preparación alguien me transmitió que Infantería Marina era un cuerpo de élite. Entonces, en esos momentos de juventud y ahora, por supuesto, sigue atrayendo esa idea de élite, de intentar estar entre los mejores. Llegué de prácticas como alférez alumno al Tercio de Armada y me fui del Tercio de Armada en 2019, 16 años más tarde. En Afganistán había una misión de estabilización liderada por una coalición que se llamaba ISAF, apoyada por la OTAN en gran medida, y el Ejército del Aire proporcionaba, entre otras cosas, unos equipos de dirección aerotáctica que son los TACP, los Tactical Air Control Party. Entonces hubo un momento en 2005 en que estuvimos a punto de enviar un TACP para allí, pero finalmente no cuajó. Pero nos sirvió, digamos, de orden de alerta para empezar a mejorar equipos y estar preparados para que, si en el futuro volvía a haber una demanda de equipos y la Infantería Marina tenía que apoyar, que era los únicos que teníamos ese tipo de equipos, además del Ejército del Aire, estar preparados. Y efectivamente sucedió. Yo estuve 2 veces en Afganistán, 2 rotaciones. La primera vez que desplegamos allí fue en la tercera rotación, con el precedente de que los 2 primeros habían tenido bastantes encuentros con el enemigo, y alguno de ellos de intensidad alta que a posteriori llevó condecoraciones y distinciones por méritos, y además de acreditación del valor de los miembros de esos 2 primeros equipos. Casualmente, la tercera rotación, que fue la que mandé yo, fue una misión muy tranquila, extrañamente tranquila. Tuvimos apenas un par de hostigamientos y nada más. Sin embargo, en la segunda vez que desplegamos todo cambió y parecía que todo lo que no habíamos tenido de encuentros con el enemigo en la primera lo tuvimos en el segundo. Allí vivimos situaciones complicadas. Allí desplegábamos en un primer momento, en un primer estadio de la misión, estábamos en una zona, un acuartelamiento que se llamaba PRT, Provincial Reconstruction Team, un equipo de reconstrucción provincial, que estaba basado en la localidad de Kalainau, que era la capital de la provincia de Paktis, que es una de las más pobres, de uno de los países más pobres del mundo en ese momento, que es Afganistán. Luego, en digamos, la segunda etapa de la misión, cuando ya engordó mucho el contingente español, se trataba de ocupar el terreno, es decir, de tener presencia a lo largo de más franja de terreno para poder apoyar de manera más inmediata al ejército afgano. Entonces, había pequeños fuertes similares a esos que vemos en las películas de indios y vaqueros ahí del 7º de Caballería, que se llamaban COP, porque eran puestos de operaciones de nivel, compañía muy reforzada. Y entonces íbamos rotando entre esos fuertes, entre esas COP, y operábamos desde ahí, manteniendo una presencia más importante en la base central, que era también en Kalainau, pero una base ya en el exterior de la ciudad, mucho más amplia, con muchos más servicios. La dependencia era distinta. En un primer momento de la misión entrábamos a apoyar directamente a una unidad del Ejército de Tierra, y conforme la unidad fue creciendo, el despliegue español fue creciendo, los equipos TACP nos integrábamos en una unidad del Ejército del Aire que se llamó en un momento dado Grupo Aéreo Avanzado. Entonces dependíamos funcionalmente de un teniente coronel del Ejército del Aire que nos distribuía los esfuerzos y nos asignaba los esfuerzos del Ejército de Tierra. La misión en Afganistán era complicada en sí. Es decir, cuando ibas para allá, ibas preparado para tener que entrar en combate en cualquier momento, generalmente en respuesta a emboscadas, a hostigamientos y en situaciones que se podían complicar. Entonces íbamos con esa mentalización y llevamos todas las ideas muy claras y nadie iba engañado allí. Entonces, en mi caso concreto, hay que distinguir dos situaciones. Una es la interesantísima sensación de estar metido en una zona de muerte, de una emboscada en L, perfectamente planeada y ejecutada. Hablo de una zona de muerte en la cual cayeron 9 cohetes contra carro y afortunadamente 4 cortos, 5 largos, y no le dieron al vehículo que estaba en la zona de muerte. Y los que estábamos justo detrás tuvimos que entrar a la zona de muerte a neutralizar a las amenazas y a sacar a los compañeros que estaban
ahí totalmente fijados por el fuego. Una zona de muerte en la que, por supuesto, había un explosivo preparado para el vehículo que estuviera allí y que casualmente acabó siendo el nuestro. Y bueno, hay que verse en la situación de ver cómo alguien desentierra un cable y el cable acaba debajo de tu vehículo y por acción de San Juan Nepomuceno, de la Virgen del Carmen, eso nos reventó. Hay otra situación que es muy complicada, sobre todo por la gestión que tienes que hacer de las emociones, que fue el fallecimiento del sargento primero Moya en acción de combate, sargento primero del Ejército de Tierra, en un encuentro con la insurgencia por impacto directo de fusilería. También hay que verse en la situación de pedir helicóptero medevac, que entra en una zona caliente, con todos morteros disparando, es una zona complicada, hay que ir muy preparado para gestionar ese espacio aéreo, esos fuegos, y ahí se puso en valor ese plus que dábamos los equipos ACAF en cuanto a saber lo que era la artillería, los morteros, gestión de espacio aéreo y demás. Ahí fue cuando realmente le sacamos partido a todo el conocimiento para el cual nos adestramos aquí. Y ahí es durísimo el vivir en primera persona la pérdida de un compañero, y durísimo el estar 24 horas después, toda la unidad, hablo de todo la COP, viendo en las pantallas de televisión cómo están llevando al féretro de tu compañero en televisión. Eso es durísimo y es un ejercicio de madurez para toda la unidad y para cada persona que vive eso. Lecciones aprendidas en Afganistán. Pues puedo hacer una división en el plano personal y en el plano profesional. En el plano personal es que las cosas realmente importantes son realmente importantes. Ahí no hay margen, ahí no puedes ser laxo. Y las cosas menos importantes no son realmente importantes. Entonces, lo realmente clave es saber transmitir la diferencia entre lo que es importante de verdad y lo que no. Y que la gente que te rodea, sea familia, sea en la milicia, donde sea, sepa ver cuando algo es importante o no. ¿En qué se traduce esto en la milicia? Pues que yo desde que volví de Afganistán, los planes de contingencia cuando algo puede salir mal, o los ensayos de evacuación médica, es algo que es clave, que eso no hay margen de error, tiene que estar ensayado, tiene que estar revisado y tiene que ser coherente. Y la mitigación de riesgo es importante. Si hay una misión en la que hay el mínimo riesgo de que no vamos a poder ser evacuados, de que no, hay que valorar muy mucho si salimos o no salimos, por lo que puedes perder.